este arco de aquí, que es lo único que queda de la antigua fábrica de La Maquinista. La Maquinista Terrestre y Marítima sería el nombre completo de la empresa, o MTM para abreviar, como se puede ver ahí en el logotipo. La Maquinista se dedicó desde un principio a la industria pesada, es decir, hacían motores, estructuras metálicas y otros componentes que requerían una maquinaria verdaderamente monstruosa. Su primera fábrica estuvo aquí y, como el nombre de la empresa indica, hicieron barcos, trenes y motores para ambos tipos de vehículos. Esta empresa fue un centro económico muy importante del barrio y, de hecho, durante la época muchísimos de los habitantes del barrio trabajaron aquí. Además, fue un punto muy conflictivo porque aquí al lado había una plaza de toros, el Torín, ya no existe, que fue la primera de Barcelona, y pues en una época en la que la gente trabajaba en la fábrica en malas condiciones, a veces cuando quedaban insatisfechos con el espectáculo de toros podía explotar una verdadera revuelta, una bullanga como se llamaban aquí, y habían incendios y violencia de todos tipos. Por este motivo y también porque esta fábrica se les quedó pequeña, no cumplía ya sus necesidades, MTM abrió otra dependencia en 1917 cerca del barrio de San Andreu, que visitaremos en otra ocasión, y desapareció finalmente en los años 90 y se convirtió en lo que hoy en día es el centro comercial La Maquinista.